Muy buenas noches, excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, doctor Marco Herrera, director ejecutivo de esta Casa Funglode, amigos de la prensa, y muy especialmente muy buenas noches a todas y a todos los que se encuentran en este auditorio esta noche honrándonos con su presencia. La Fundación Global Democracia y Desarrollo le da la más cálida bienvenida y, por supuesto, le agradece la gentileza de acudir a esta cita, para compartir y escuchar la charla magistral de uno de los abogados españoles más emblemáticos de todos los tiempos, el doctor Antonio Garrigues Walker. Nuestro invitado, además de abogado, es un político y empresario español de reconocimiento mundial. Preside desde 1961 el despacho de abogados Garrigues, el cual es uno de los despachos de abogados más importantes de España y tiene sede en otros importantes países como Shanghái, México, Nueva York, Londres, Bruselas, Marruecos, Colombia, Chile, Perú, entre otros. El despacho Garrigues cuenta con unos 2.100 abogados y fue elegido recientemente, fue premiado como Despacho Internacional del Año por la publicación legal británica The Lawyer. Antonio Garrigues Walker es considerado por muchos como el mejor embajador del empresario español en el mundo exterior. En efecto, es digno de destacar su labor como experto legal en inversiones extranjeras. Ha asesorado a grandes multinacionales y ha ofrecido su conocimiento a muchos gobiernos, tales como el gobierno de España, el gobierno de Japón y el gobierno estadounidense. Garrigues fue presidente de la Asociación Mundial de Abogados. Actualmente ocupa numerosos cargos en el ámbito institucional y académico a nivel internacional. Y en lo que tiene que ver con su actividad relacionada con la globalización y el mundo globalizado, destacan los siguientes, y me permito leer. Es presidente del honor de España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Trilateral, fundada en 1973 por ciudadanos de Japón, Europa y Norteamérica. Presidente de la Fundación Consejo España-Japón, patrono de honor de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, patrono de la Fundación Consejo España-China, presidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz. Es además presidente de honor y patrono de la Asociación para el Progreso de la Dirección, patrono vitalicio de la Fundación José Ortega y Gasset, de la cual me siento parte, pues he tenido el privilegio de estudiar en su instituto, en el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es también presidente de la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de Navarra, primer doctor honoris causa de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, doctor honoris causa por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, por la Universidad Europea de Madrid y por la Universidad Pontificia de Comillas. Es miembro honorario de la American Bar Association, preside la Fundación Garrigues y la Alianza Iberoamericana de Abogados Afinitas. Nuestro abogado hace gala de una calidad humana excepcional y podemos decir que representa el compromiso por un mejor derecho global para todos, sustentado en una sociedad de un nuevo mundo, digamos que un nuevo orden internacional sustentado en valores éticos y morales comunes. Don Antonio Garrigues también fascina y sorprende por su sensibilidad artística. Ha escrito obras de teatro, ha escrito poemas, oda e incluso ha dirigido algunas de sus obras teatrales. Queridos amigos y amigas, les invito a que nos dejemos fascinar por este prestigioso abogado español y a que todos juntos propiciemos un provechoso debate sobre los efectos de la globalización en el ámbito jurídico actual. Hay algunas preguntas que creo que pueden tener cabida esta noche,
como por ejemplo, si efectivamente el sistema imperante actual puede dar respuesta al incierto y complejo mundo en el que vivimos, si son las instituciones con las que contamos representativas de la sociedad actual, cómo lograr en este mundo global puntos de encuentro entre los distintos ordenamientos jurídicos, cuál es el papel de la ética en el mundo de hoy. Creo que todas estas cuestiones pueden tener cabida en esta charla magistral que nos va a ofrecer el abogado español don Antonio Garrigues Walker. Así que los dejo con esta charla titulada Derecho Global, Ética Global, Instituciones Globales. Bienvenido, don Antonio. Muchísimas gracias. Muy guapo. A mi edad pasa una cosa, que acepto los elogios con toda naturalidad. Es decir, no me los creo, de verdad no me los creo, pero me encanta que me hagan elogios. Lo acepto. Señor presidente, es un privilegio hablar de estos temas que vamos a hablar hoy en su presencia. Estoy encantado de estar en Funlode. Ha cumplido 10 años, más de 10 años. Hoy he tenido la oportunidad por fin de visitar la biblioteca, de visitar el instituto, de visitar lo que se hace aquí. Y me he quedado impresionado y me he quedado maravillado realmente. No es un elogio fácil. Hacer lo que se ha hecho en 10 años, y yo sé estas cosas y sé un poco, realmente es una tarea estupenda. De modo que mi felicitación a todo el mundo que ha hecho que ha puesto en marcha esta idea. Yo creo que el problema de esta época fundamental es el cómo asumimos la época las personas que estamos aquí. Muchas de las personas que estamos aquí tenemos responsabilidades y especiales responsabilidades. Y lo que tenemos que pensar es qué tenemos que hacer para afrontar esta época con normalidad. La gente habla, por ejemplo, del tema de la complejidad. Dice que es una época muy compleja. Y todo el mundo repite es que eso es muy complejo. Todo el mundo dice, eso es muy complejo. Pero no podemos convertir la complejidad en una excusa para no hacer nada. Es decir, será todo lo complejo que sea, pero habrá que afrontar la complejidad. Habrá que aceptar además que las cosas no van hacia la sencillez, van hacia la complejidad. Y por lo tanto, manejar la complejidad va a ser una de las tareas más importantes con las que tenemos que lidiar. Y aceptarlo con toda naturalidad, con toda humildad, con toda sencillez, y además asumiendo que se puede lidiar con la complejidad, se puede lidiar con la complejidad. La segunda obligación que tenemos, en mi opinión, es la positividad. Yo comprendo que el derecho al optimismo ese sí que es complicado. Pero lo que yo no le reconozco a nadie, o a casi nadie, es el derecho al pesimismo. El derecho al pesimismo es un derecho que tenemos que empezar a eliminar. Pueden tener derecho al pesimismo algunos grupos de personas, inmigrantes, empobrecidos, gente en paro, pueden tenerlo. Pero en general, toda persona que asuma algún tipo de liderazgo tiene que aportar a la ciudadanía y a la comunidad en la que vive la positividad. Sin positividad no se va a ningún sitio. De vez en cuando uno, hablo en este caso de mi propio país, en España, se encuentra con niveles de negatividad, con niveles de inquietud, con niveles de incertidumbre que son claramente exagerados. Es lo que los portugueses llaman el complejo del Titanic. Cuando ven a esa persona dice, usted lo que tiene es el complejo del Titanic. Es decir, esos que dicen esto se hunde, y de tanto decirlo se acaba hundiendo el Titanic, ¿no? Tenemos que renunciar al complejo del Titanic. Tenemos que generar una positividad. Tenemos que transmitir a la ciudadanía la idea de que los problemas se pueden afrontar, se deben afrontar y se tienen que afrontar. Estamos en el mundo en que estamos. Preparar una conferencia ahora, en cuanto te dan más de 2 meses, antes de hacerla tienes que revisar todo lo que ha pasado. ¿Quién podía pensar, por ejemplo, hace muy poco tiempo, que íbamos a tener revoluciones árabes realmente importantes y significativas? Acabamos de ver ahora en los medios de comunicación
y en el IPAD, que por fin la ONU y el Grupo Europeo ha decretado la exclusión aérea para poder controlar la marcha de Gaddafi en Libia, ¿no? Para llegar a Bengasi. Pero lo mismo está pasando en Marruecos, donde hay protestas, en Argelia, en Egipto, en Yemen, en Bahrein. Ha habido en principios en Arabia Saudita. Y todo eso se ha hecho de una manera muy especial. Se ha hecho aplicando la tecnología más avanzada y se ha hecho generando dentro de la ciudadanía un sentimiento nuevo de revolución y de agresión contra el abuso de poder, contra la corrupción, contra las élites que deciden un país. Hoy mismo hemos leído que el alcalde de Miami ha sido expulsado por la ciudadanía. No ha habido votación ni nada. Se ha detectado que era una persona profundamente corrupta y la ciudadanía ha podido con él. Ese fenómeno es un fenómeno universal que puede tener consecuencias en todos nuestros países, realmente significativos. Y el incidente de Japón, nadie tampoco lo podía imaginar. Es verdad que en Japón hay terremotos permanentemente. Yo soy una persona que he visitado Japón unas 50 veces y es rara la vez en la que he ido a Japón que no han notado un temblor de tierra. Es un país es una zona sísmica llena de terremotos. Pero nadie podía imaginar la conexión de este terremoto con un tsunami de esas proporciones. Y nadie podía imaginar que un país como Japón, que sigue siendo la tercera potencia mundial del mundo, iba a tener el drama que está viviendo en estos momentos y en estos días. Parece que la última noticia es un poco mejor, pero nadie tiene la más mínima seguridad de que la nube atómica pueda irradiarse y llegar a Tokio, por ejemplo, en un proceso de 10 horas, máximo de 20 horas. Todo el mundo está evadiéndose de Japón. Japón puede entrar en una situación complicada y eso puede complicar las finanzas del mundo de una manera espectacular. Y además nos demuestra que hace falta como una especie de nuevos órdenes conjuntos. Y con eso lo conecto con el tema del que quería hablar. Si estamos en una globalización, lo primero que todos tenemos que asumir como obligación mental es que nuestra mente tiene que funcionar globalmente. El señor presidente recordará que de este tema de la globalidad hemos venido hablando desde hace mucho tiempo y que esta fundación se llama Fundación Global y que por lo tanto ha incorporado lo global desde el primer momento. Pero eso decirlo es muy fácil, pero tener una mente global es muy difícil. Tener una mente realmente, auténticamente global es muy difícil. Los países latinos además tenemos un amor tremendo por nuestros países. Creemos que nuestro país es el mejor del mundo y tenemos toda la razón además, es una cosa que nadie puede poner en duda, nuestro país es el mejor del mundo. Es intolerable que los demás gente se crea que su país también es el mejor del mundo, nadie sabe por qué, pero en el mundo latino la pasión por nuestra propia cultura es tremenda. Yo he tenido debates significativos con catedráticos de la Universidad de Harvard, sobre todo con Lawrence Harbison, que insisten en que hay culturas progresistas y culturas regresistas, y que la cultura católica y la cultura islamista son regresistas, y que en cambio las culturas, el Confucio y las culturas anglosajonas son positivas. Podemos hablar de ese... Yo lo siento por usted, señora, porque comprendo lo mal que lo está pasando, pero no se preocupe, no se preocupe en absoluto, de verdad, en serio, no pasa nada. Hay que ver lo que suena un teléfono realmente. Que el otro día, presidente, me encantó en un teatro español que se adelanta al director y dice: señores, no apaguen los móviles, estamos ya acostumbrados a ese sonido, tengo educados a todos los actores y reaccionan muy bien cuando suena un teléfono. Decía que la obligación de tener una mente global es algo realmente básico. Y yo comprendo que lo local sigue siendo lo decisivo y todos sabemos que lo importante es la política local y la economía local y los valores locales y las costumbres locales. Eso nadie lo puede negar. Pero la obligación de tener una mente global la tenemos que asumir. Tendremos que reconocer que hay otras culturas. Tendremos que reconocer que hay culturas como la China o como las culturas árabes que tienen
una importancia decisiva en la humanidad. Y la verdad es que nuestra curiosidad, eso sí lo digo de todo el mundo latino, incluido España, por las demás culturas es muy pequeña, es realmente muy pequeña. Hablaba otro día con la embajadora india que hablaba de los universitarios españoles y decía que ella estaba sorprendida que en su país, por ejemplo, pues todo el mundo conoce quién es Goya, quién es Picasso, quién es Velázquez, quién es Cervantes, y que ella preguntaba a los universitarios, dígame usted algo de algún intelectual indio, y que aquí nadie sabía absolutamente nada. El que más, hablaba de Tagore, el que más, pero de ahí ya paraba por completo, ¿no? Hay como un desprecio al tema. Y el tema de asunción de lo global, lo que significa y lo que implica es, en definitiva, el reconocer lo otro y reconocer la tolerancia. Y poner en práctica esa cosa tan orteguiana y tan bella que es la curiosidad intelectual, es decir, el interesarte por todo, el interesarte por todo. Tenemos que lograr gente que se interese por todo, que se fascine con todo. Conocer una cultura como la egipcia o como la japonesa, como la china, es un ejercicio de divertimento intelectual realmente profundo. Dicho esto de la mente global, y ustedes comprenderán que estoy intentando sintetizar al máximo para aburrir lo menos posible, lo que tenemos que es empezar a ir dando pasos que impliquen en qué consiste eso de la asunción de la globalidad. Lo primero es que estamos en un mundo global, tiene que haber instituciones globales. Los déficits democráticos y jurídicos que se están generando en la globalización son tremendos. ¿Pero por qué? Porque no hay instituciones globales. Y la pregunta es inevitable, ¿y por qué no hay instituciones globales cuando tiene que haber instituciones globales? Tiene que haber instituciones globales medioambientales, y lo que ha pasado en Japón lo demuestra, que tenemos que tener instituciones globales medioambientales capaces de reaccionar en este tema. ¿Qué duda tiene que tenemos que tener instituciones monetarias globales? Porque la crisis financiera, que ya se ha pasado, pero es una crisis financiera que pudo hundir todo el sistema y que estuvo a punto de hundir absolutamente todo el sistema, requiere también un tratamiento global. ¿Qué duda tiene que hay una serie de crímenes de alcance global que tienen origen tecnológico que también requieren instituciones globales? ¿Y por qué no hay instituciones globales? Pues no hay instituciones globales porque los países poderosos no quieren que haya instituciones globales. Estados Unidos nunca ha querido que hubiera instituciones globales. El presidente Bush llegó a un momento en que cuando se firmó el acuerdo del Tribunal Penal Internacional, que había firmado Clinton, la ratificación inicial, o sea, no estaba aprobado por el Congreso, y además no existía la posibilidad de que se aprobara, pero al menos firmó el acuerdo. En cuanto el presidente Bush llegó al poder, decidió desfirmar, to unsign, desfirmar el tratado, que es una figura, eso de desfirmar. A mí me encantaría tener ese poder, de verdad, porque he firmado una cantidad de cosas que hubiera preferido no firmar, que me llena de verdadera sorpresa. Pero desfirmó el tratado. Y pasó lo mismo con el Tratado de Kioto, y pasó lo mismo con todo. Pero que nadie crea que es Estados Unidos, que nadie crea que es solo Estados Unidos. Es que a Rusia tampoco le interesa, es que a China tampoco le interesa, y que por lo tanto la gente no quiere que haya instituciones globales. Pero penetrar y seguir penetrando en esta globalización sin instituciones globales es tremendo. Tuve la oportunidad de estar la semana pasada en Madrid con Luis Moreno Campo, un argentino que algunos de ustedes conocerán, que es el fiscal del Tribunal Penal Internacional, que me hablaba pues, de las dificultades que tiene el Tribunal Penal Internacional pues, para afrontar temas como los que están afrontando, el mismo tema de Gaddafi, que lo tiene encargado, los problemas que está afrontando el Congo, etcétera, etcétera. Pero claro, es que en el mundo tiene que haber un Tribunal Penal Internacional. Tiene que haber un Tribunal Penal Internacional. Tenemos que hacer entre todos, hoy hablaba con estudiantes de la Facultad de Derecho de este tema, tenemos que lograr que la gente se convenza de que sin instituciones globales no hay una globalización democrática, no hay una globalización civilizada, no hay una globalización jurídica. Yo sé que es difícil y que se me dirá, bueno, pero es que eso es utópico, la vida es así, acepte usted las realidades. No, es que creo sinceramente que se está demostrando que este tema no es un tema menor, que es un tema que tiene o podría tener aplicación inmediata. Y yo comprendo que no podemos pasar de no tener instituciones globales a tener todo tipo de instituciones globales, pero tenemos que empezar a dar pasos, tenemos que empezar a dar pasos. Y si hay instituciones, y hablamos de instituciones globales, tendremos que hablar también inevitablemente de la idea de un derecho global.
Nosotros hemos establecido en efecto una cátedra de Derecho Global en la Universidad de Navarra, que es una universidad de bastante prestigio en España, en la que estamos intentando luchar por la aplicación de principios de derecho global. Y hemos traído profesores de Derecho Islámico, hemos traído profesores de Derecho Anglosajón, profesores de Derecho Europeo, profesores de Derecho Marxista, 2 coreanos que nos dieron una lección sobre el derecho marxista, aburrida, pero una lección estupenda. Y también hemos traído profesores de Derecho Indígena, fundamentalmente de la zona andina, en donde hay principios de derecho indígena que se están aplicando en zonas como en Bolivia, ¿sí?, que son fascinantes. Realmente, por ejemplo, la responsabilidad de los padres por actos de los hijos está regulada de una manera realmente llena de buen sentido y de buena responsabilidad. Y lo hemos hecho basándonos en el derecho romano, que realmente fue un ejemplo de capacidad jurídica, de sensibilidad jurídica realmente maravillosa. Y hemos publicado un libro con los principios del derecho romano, que parecen principios muy simples. La capacidad de concreción, principios como nula pena sin leche, por ejemplo, pues basándonos en el derecho romano, estamos intentando encontrar qué principios podrían ser comentados. Estamos viendo además que todos los distintos sistemas jurídicos están empezando a unirse. El derecho anglosajón, basado en la jurisprudencia, cada vez tiene más connotaciones codificadas. El derecho europeo se está haciendo está cada vez siendo más influido por el nuevo derecho anglosajón. Prácticamente todo el nuevo derecho europeo es derecho anglosajón. Ya no es derecho europeo, es derecho anglosajón. Todo el derecho de gobierno de empresas, todo el derecho financiero, todo el derecho medioambiental, todo el derecho antimonopolio, todo eso es derecho anglosajón. Todo es derecho anglosajón. Pero hasta el propio derecho islámico está evolucionando de una manera positiva. En Marruecos, por ejemplo, el derecho ha evolucionado de una manera increíble. Hoy comentaba con los estudiantes cómo han interpretado las restricciones de la ley de la Sharia, de la ley coránica, en virtud, por ejemplo, de que no se puede prestar con intereses. Es un principio básico de la ley islámica, ¿no? Pero lo malo, como todo el mundo sabe, es que a los bancos les gusta cobrar intereses. Nadie sabe por qué, pero les gusta cobrar intereses. Y entonces, si no cobran intereses, no funciona el sistema financiero. Sería ideal que el sistema financiero financiara sin intereses, pero hay que cobrar intereses. Y entonces, ¿cómo han solventado la ley esa prohibición? Pues estableciendo una doctrina establecida para ese momento, en donde se dice que los bancos pueden dar préstamos con intereses porque al ser personas jurídicas no pueden cometer pecado. Claro, si no pueden cometer pecado, pues entonces todo vale. Pues una cosa bien pensada. Estamos viendo cómo en los Emiratos Árabes ya empieza a haber un sistema de reglas de la Sharia, de la ley musulmana, para los musulmanes, y en cambio hay un sistema occidental, hay tribunales occidentales que operan simultáneamente en el mismo país. Luego, por lo tanto, la ley islámica, es verdad que en países como Argelia la ley islámica sigue siendo tremenda, pero la verdad es que la ley islámica también está evolucionando clarísimamente. Y nosotros, por ejemplo, en Marruecos vemos que se va claramente a un modelo europeo, pero perfectamente al modelo europeo. Estamos viendo China cómo está evolucionando hacia un sistema jurídico radicalmente nuevo. No saben qué sistema elegir, pero China está abandonando el marxismo de una manera verdaderamente rápida, sobre todo porque una vez que han reconocido la propiedad privada, todo ese fenómeno se va a producir. Yo hablo como abogado, y se puede interpretar esto como una especie de declaración chauvinista, de que los abogados cumplimos un papel en el mundo decisivo. Pero es que es nuestro papel, es que el mundo jurídico, no me refiero solamente al mundo profesional, me refiero al estamento judicial y me refiero al estamento académico y me refiero al estamento profesional, tiene que empezar a aceptar y asumir su responsabilidad. En su momento, en cada época jurídica, los juristas ocuparon el centro de gravedad de la convivencia ciudadana. Inicialmente fueron los romanos y crearon un derecho romano que realmente regulaba la convivencia en todos los sentidos. Todos los que hemos estudiado el derecho romano regulaban hasta la sombra que hacía una rama de un árbol cuando pasaba al otro predio y le fastidiaba al otro ciertos cultivos. Y qué normas se aplicaban para establecer ese tipo de principios. Reguló todo. Y además aplicó esos principios a todos los sitios que colonizaban. El derecho romano fue una época maravillosa. Luego vino la época de la codificación francesa, que fue una época maravillosa.
Y Napoleón decía que mucho más importante que todas mis victorias bélicas, y decía que fueron 12 para que nadie olvidara que eran 12, como es lógico, pero más importante que esas victorias bélicas era el Código Civil, el Código Civil, la codificación del sistema. Bueno, pues estamos ahora en una época en la que los juristas tenemos que ponernos a pensar en qué salto habría que dar en la humanidad para poder ofrecer a la humanidad en su conjunto eso que se llama la seguridad jurídica, y que es un principio básico de convivencia. Sin seguridad jurídica no hay relaciones humanas, no hay relaciones humanas civilizadas. Se me dirá, todo eso es utópico. No es utópico. Si de verdad estableciéramos dentro del mundo latinoamericano, dentro del mundo europeo, estableciéramos fuerzas correlativas de este tema. Hemos tenido recientemente en Bogotá una reunión de 100 juristas que hemos elegido por varios países para hablar de todo este tipo de temas, y yo estoy seguro que haríamos tal tipo de fuerza que sería imposible no llegar. Pero no tenemos que dejarnos, no podemos dejarnos llevar por los acontecimientos, ¿no? El mundo jurídico tiene que ocuparse de todo, tiene que ocuparse de la globalización, pero también he comentado con los jóvenes estudiantes, tiene que comentarse de temas como es, por ejemplo, el tema de los avances científicos. Los avances científicos están al margen de la seguridad jurídica. El fenómeno de la clonación, el fenómeno de la nanotecnología, el fenómeno... Eso, los juristas no sabemos ni de qué se habla. No nos interesa. El tema de las evidencias electrónicas, el tema de los delitos en Internet, que son delitos mundiales. Entonces se calculaba que hay 400 millones de delitos diarios en Internet, de pedofilia, de ofertas falsas, de productos falsos, de contratos falsos. 400 millones. Y eso va a avanzar. La pornografía ocupa ya cerca de un 40% de Internet. Seguirá. Ese mundo puede ser un mundo sin ley, puede ser un mundo sin derecho. No puede ser. Y yo creo que ahí tenemos que empezar a trabajar de una manera sensata. Ética global. En la última visita de vuestro presidente a España, tuvimos la oportunidad de escuchar, y se puede interpretar otra vez como elogio fácil, y lamentaría que se interpretara como elogio fácil, pero dio una conferencia sobre el origen de la crisis financiera y las razones y las motivaciones de la crisis financiera y las conclusiones de la vida financiera que yo no había escuchado nunca. Y he leído, créanme, de verdad que he leído sobre la crisis financiera todo lo que se puede leer. Y nos dio una lección especial. Y esa conferencia se recuerda aún. Yo la quiero traer a colación, insisto, no solamente por el elogio, porque él sabe además que él notó que la gente estaba allí encantada con ese discurso. Lo que quiero decir es que él lo que en definitiva denunció es algo con lo que quiero terminar, que es que la ética no es un problema menor, y que la crisis financiera, que fue una crisis financiera que colocó al mundo al borde del colapso, luego salió bien y pasaron las cosas bien, pero seguimos teniendo la crisis financiera delante de nosotros. El año pasado, 2010, se repartieron 24.000 millones de dólares en bonos. 24.000 millones de dólares en bonos. Este año quieren duplicarlo, quieren repartir 42.000 millones de dólares en bonos. Alguien tendrá que empezar a pensar en que el mundo financiero también necesita comportamientos éticos. Pero que la crisis financiera tuvo como razón básica un déficit ético, eso nadie lo puede dudar. Nadie lo puede dudar. Que en Estados Unidos había una burbuja financiera que todo el mundo conocía, nadie lo puede dudar. Que los bancos de inversión estaban vendiendo productos tóxicos, es decir, productos envenenados financieros, sabiendo que eran tóxicos, eso nadie lo puede. Y sin ética no hay futuro. Sin ética no hay futuro. No puede haber ningún tipo de sostenibilidad o de continuidad si no hay algún tipo de arraigo ético. No puede funcionar el mundo así.
Y no está funcionando el mundo así. El tema de la corrupción en el mundo es un fenómeno universal, pero todos tenemos que sentirnos responsables frente al fenómeno de la corrupción. La corrupción no está mejorando, está empeorando. Uno va a Rusia y ve que hay un fenómeno de corrupción prácticamente absoluto. En China está avanzando la corrupción de una manera especial. En Latinoamérica la corrupción está aumentando, no se está reduciendo. No se trata de echar la culpa a nadie, se trata de aceptar pura y simplemente que hay que afrontar el tema de una manera sensata. Y eso se corrige aplicando normas de transparencia. Menciono esta anécdota en España porque también a través de la Fundación Ortega, pero a través del capítulo español de Transparencia Internacional, también aquí en la República Dominicana también hay un capítulo de Transparencia Internacional que está haciendo una buena tarea. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, detectar dónde estaba la corrupción en España, y era fundamentalmente a través de los ayuntamientos. El tema urbano, el tema inmobiliario. Entonces lo que hemos hecho pura y simplemente es, hemos elegido 150 ayuntamientos y les hemos hecho 80 preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar, cualquiera. 80 preguntas, nada más. ¿Cuánto gana el director general? ¿Quién compra las cosas? ¿Quién decide estos temas? 80 preguntas que afectan a todo el área y la queremos convertir no en un tema de curiosidad, sino en un tema de derecho ciudadano. Es que el ciudadano tiene derecho a eso. Por ejemplo, en España, y hablo de mi propio país, España con Grecia y con Malta, son los 3 únicos países que todavía no han aprobado una ley de acceso a información pública que permitiría a cada ciudadano a preguntar cualquier tema que le interesaría de todas las instituciones públicas. La transparencia es la clave. Es decir, puede haber transparencia y aún así corrupción, pero que la transparencia dificulta la corrupción, eso no tiene duda. Pero más importante ya que todo esto es que si no empezamos a afrontar los temas de moralidad pública y cambiamos el tema de la moralidad pública, es que es muy difícil el tener fe en el futuro. Y si no hay fe en el futuro van a pasar cosas muy malas. Y lo que ha pasado en la Revolución Árabe es eso, que había gente que ya no podía más con la corrupción, que había gente que no podía más con las élites de poder, que había gente que no podía más con ese tipo de temas. Y eso es así, eso sí que no lo puede negar nadie. No creo que haya habido manipulación exterior. Ha podido haber quizá algún tipo de influencia, pero menor. Es una revuelta ciudadana total e íntegra. Y eso es lo que con eso acabo, me da fe en el futuro, en el sentido de que al final la lógica se impone. La lógica se impone. Y que al final ser ético es lo bueno. Y yo comprendo que el concepto de la ética es un concepto complejo. El otro día, se levantó un inglés que con esa flema admirable que hablan de esos temas, dice, he renunciado a interpretar la ética filosóficamente. Interpreto la ética de una manera muy simple. Ética es hacer lo que hay que hacer y ética es no hacer lo que no hay que hacer. Y eso más o menos lo sabemos todos. Más o menos todos sabemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Claramente. De modo que si usted hace lo que hay que hacer y no hace lo que no hay que hacer, usted tiene un comportamiento ético. Y la ética es una clave decisiva. Tenemos un sociólogo en España, Fernando Savater, que el otro día habló a una serie de empresarios, porque organizamos una reunión que se llamaba Empresa y Valores, Empresa y Ética. Y pensamos que no iba a ir nadie, o poca gente. Y la sala empezó a llenarse, y lo que pensábamos que sería unas 100 personas, pues acabó siendo un Hotel Palace de 700 personas. Y Fernando Savater hablaba a estos empresarios que le miraban con ojos un poco extrañados, y hablaba de la ética diciendo, si es que a la ética hay que desproveerla de ese contenido que tiene negativo de sacrificio, de esfuerzo, de abandono de otros, no. La ética es una fuente de placer. La única forma de ser feliz es siendo ético.
Y decía, es que no ser ético es de necios, es que es de necios. Una persona que no es ética no puede ser feliz, no puede hacer la tarea, no puede cumplir sus obligaciones. Y yo creo que ese tipo de llamamiento a la ética es clave. El problema está en que, sin darnos cuenta de todo esto, lo que nos pasa a todos, lo que nos pasa a veces como países incluso, es la resistencia al cambio. Es que hay una resistencia a una serie de fenómenos. Aceptamos una cantidad de cosas con toda naturalidad que no deberíamos aceptar con naturalidad. Hay una tremenda resistencia al cambio. Cuentan un chiste sobre la resistencia al cambio que me encanta, de un matrimonio que va a ver a un médico, y antes de que se vayan, el médico le llama a la mujer y le dice, mira, sé que la relación con tu marido no va bien, pero quiero que sepas que tu marido está muy mal, muy mal. Tiene un grado de estrés tremendo y que por tanto tienes que cambiar. Y mi consejo es que cambies radicalmente. Y le dice, bueno, pero dime cómo cambio. Y pues muy simple, pues oye, pues por la mañana, en vez del que se levante a toda prisa a desayunar, pues tú vienes y apareces con la bandeja de desayuno y le llevas el desayuno a la cama. Y le traes los periódicos, que los lea tranquilamente, no le metes prisa. Le preguntas qué quiere almorzar. Por la tarde le dejas que se eche una pequeña siesta. Le preguntas también qué quiere cenar. Y luego por la noche, pues si tiene algún capricho de algún tipo, pues sé comprensible, sé flexible. No le limites. La mujer se queda preocupada y se van al coche y el marido de pronto, el médico le insiste, dice, mira, de verdad hazlo esto porque de verdad, te insisto, está muy grave, puede hasta morir pronto. Entonces la mujer entra en el coche y pasa unos metros y el marido le dice, oye, ¿qué te decía el médico? La mujer se queda pensando. Dice, pues que vas a morir pronto. Esa es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio que todos tenemos, ¿no? Pero podemos cambiar. Creedme que eso en Europa, una cosa que se nota cuando viene a estos países, en Europa estamos realmente, este fenómeno en Europa de la resistencia al cambio es tremendo. Nos damos cuenta que Europa está entrando en un proceso de decadencia tremenda, que los procesos de unidad no se producen, pero es que no nos atrevemos a ningún tipo de audacia. No nos atrevemos. No hay audacia en Europa, hay un conformismo tremendo, ¿no? Y termino con otro chiste que también me lo sé muy bien, que es el chiste de la audacia del joven ejecutivo que está en un restaurante de primera categoría comiendo y de pronto ve que aparece Aristóteles Onassis, que todo el mundo conocía, que sabe que le gustaba comer solo, a Aristóteles le gustaba mucho comer solo. Y el joven ejecutivo va con sus papeles, está allí tomando notas, y de repente se pone a verle a Onassis y le mira y le remira. Y ya por fin toma fuerza, se levanta y dice, mire usted, señor Onassis, le voy a pedir un favor. Usted también empezó de joven y empezó con muchas dificultades y a mí me viene un cliente importantísimo y si yo contrato a este cliente mi vida cambia radicalmente, ¿no? Así que mire, ¿y lo que puedo hacer? Y pues mire usted, al salir, si no le importa, pasa por nuestra mesa y me dice, ¿qué tal te va, José? Y acabo por el cliente al ver eso. Bueno, así dice, bueno, sonríe y se pasa. Llega el cliente, se le ve al joven ejecutivo y Onassis dice, bueno, pues le voy a hacer el favor. Se acerca a la mesa y dice, ¿qué tal te va, José? Y dice, déjame en paz, Onassis, ¿no ves que estoy ocupado? Pues termino diciéndoles que no podemos estar ocupados, que no podemos resistirnos al cambio y que Funlode debe cumplir un papel decisivo en ese tema. El Centro de Estudios Garrigues, la Fundación Garrigues, tuvimos el honor de firmar con el presidente un acuerdo. He venido con mi socio Ángel Vizcarrondo para hacer esto y nos encantaría, de verdad, señor presidente, cooperar con esta magnífica institución. Y agradecerles de verdad su atención y su cariño. Gracias.